Listo. Hermano, buenos días. ¿Cómo está? ¿Con frío? Yo también. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio en esta mañana. Hoy iniciamos una nueva serie. Terminamos la interminable serie de Hebreos. Casi 2 años, pero gracias a Dios fue edificante. Hoy iniciamos una serie que lleva por título Seréis perfectos. Y vamos a tomar a partir del día de hoy todo lo que es Mateo, el capítulo 5 de Mateo, que es conocido como el Sermón del Monte, que es conocido como las bienaventuranzas. Y a partir de hoy iremos, pues en lo que Dios nos permita, paso a paso, llevando este capítulo 5. Solamente será esta serie sobre el capítulo 5 de Mateo, conocido como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso número 1, por favor. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos 3 versículos hoy tomaremos como parte de la introducción de este Sermón del Monte, que aparece en 2 partes de la Biblia, en 2 evangelios, Lucas y Mateo. Nosotros lo vamos a tomar de la parte de Mateo, porque Mateo lo hace de manera más temática. En Lucas aparece como un sermón en la llanura, pero Mateo aparece como en un sermón del monte. Entonces, tomaremos nosotros es la parte de Mateo, ¿sí? Porque el contexto de los dos evangelios prácticamente viene siendo el mismo. ¿Cuál es el contexto? La sanidad, la multitud siendo sanada por Cristo. Pero Mateo, hermano, enfoca más de manera temática y habla más acerca del discipulado de Cristo, que es algo muy importante, que ese es el principio de esta enseñanza. O sea, Cristo discipulando, en este caso, a los que estaban con él, sus discípulos, y también de paso, pues Cristo discipulando a la multitud que había seguido a Cristo a ese lugar. Entonces, si quisiéramos ver un poquito más el contexto, o sea, saber un poquito más acerca del contexto, sería mejor que nos fuéramos a Lucas. Entonces, nada más, yo voy a hacer algunas referencias de Lucas, porque pues sería ir mucho hacia atrás y no es la intención en esta mañana. Por ejemplo, nomás voy a dar algunas citas. Dice el contexto en Lucas 6:12, habla nada más de los que están anotando, no vamos a ir a la cita, habla de que Jesús pasa la noche en oración. Lucas 6:12. En Lucas capítulo 6, del verso 13 al 16, habla Lucas que elige a los 12 discípulos. Ese es el contexto. En Lucas 6, 17 y 19, habla de que Jesús, el Señor, sana a muchos enfermos. Y ahí es donde Lucas habla de una llanura. Y en Lucas 6, 19 al 20, predica el sermón. Lucas dice la llanura, Mateo dice es en el monte. Pero, insisto, es muy importante que tomemos la parte de Mateo, porque es más temática, que es a donde yo voy a ir trabajando durante las siguientes semanas. Hay mucho que vamos a aprender, porque ¿qué es en sí el Sermón del Monte? Bueno, en sí el Sermón del Monte habla del carácter cristiano, el carácter de los discípulos de Dios, el carácter que vemos ahí a través de las bienaventuranzas. Entonces, por eso tomaremos más temáticamente, ¿sí?, acerca de lo que dice Mateo. Pero ha habido mucha controversia a través de la historia, sobre todo comentaristas modernos,
que dicen que se trata de dos sermones, el de la llanura y el del sermón del monte. Pero tomando un contexto general, podemos decir que es lo mismo, prácticamente es el mismo mensaje que el Señor dio ese día largo, pero que el mismo Señor sobre el mensaje del sermón del monte o de la llanura, hablando de Lucas, lo fue dando paulativamente durante su caminar. Él citó muchas veces partes del sermón en ocasiones que él hablaba y enseñaba. Entonces es algo que también nosotros hoy pues tenemos que reflexionar sobre lo que la Biblia nos va a enseñar. Entonces, primero lo que vamos a ver aquí de lo que leímos en Mateo, del 1, 2 y 3, vamos a ver algunos aspectos generales y luego voy a hablar los principios de la bienaventuranza y hoy veremos solamente la primera bienaventuranza que leímos en el verso número 3. Lo primero que encontramos aquí en los aspectos generales de este sermón, que hay dos clases de personas que están oyendo a Cristo. Una son sus discípulos. Él tiene interés, eso es importante, de enseñar a sus discípulos. Y pues de paso hay muchedumbre ahí, hay mucha multitud. Porque dice que viendo la multitud subió al monte y enseñaba a sus discípulos. O sea, el propósito de esto que hizo el Señor era enseñar a sus discípulos, ¿sí? Y aprovecha, ¿no? Aprovecha pues que hay mucha multitud ahí que va a escuchar pues lo que Dios demanda para un discípulo, que es el carácter cristiano, el carácter que está ahí, ¿sí? Entonces Él se preocupa por los discípulos y pues de paso dice, bueno, pues ya está un montón de oyentes aquí, pues que vayan viendo los oyentes de qué es verdaderamente se trata ser cristiano, ¿no? Eso es resumiendo de una manera. Dice el Señor, pues hay un montón. Ahora, hay algo bien importante, dice que Él estaba sanando y Él sube al monte, pero para buscar un lugar donde enseñar. Pero también algo muy importante, dice las crónicas que muchos de los que estaban abajo, que ya habían recibido su milagro y que habían ido a buscar su milagro, ya no subieron a escucharlo. Mucho sucede hoy el día, ¿no? En la congregación, ¿no? Muchos hoy vienen el domingo para recibir un milagro, pero no les interesa el discipulado de Dios. Muchos vienen a ver qué reciben de Dios. Y pueden recibir por su misericordia en una reunión, pero hablar ya de sentarme y discipularme, pues como que ya no, eso como que para la otra semana, ¿no? Y hoy es Buen Fin, hay que ir a comprar. Entonces el Señor sabe eso, ¿no? Él sabe todas las cosas. Y Él principalmente, insisto, dirige este mensaje a sus discípulos. Y pues el mensaje, repito, va la evidencia vamos a ponerlo de este tamaño y a ver si lo podemos entender. Va la exigencia de parte de Jesús para sus discípulos. O sea, Él nos dice cómo debemos de comportarnos. Nos da el carácter cristiano aquí. Pero quiero decirte, amado hermano, que Dios no nos sugiere. Dios nos exige. ¿Por qué? Porque el que nos dio ejemplo de ese carácter cristiano es Él. Recuerda que Él está aquí, Cristo, o sea, Él está encarnado como hombre y está enseñando también como hombre, sujeto a un cuerpo. Ay, ¿qué fue eso? Sujeto a un cuerpo. Y Él tiene debilidad, o sea, la Biblia nos enseña que partes del caminar se cansaba y tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, pero Él nos está enseñando. Entonces, otra de las cosas importantes que refiere estos versículos que leímos es que esto fue cerca de Capernaum, un lugar conocido por todos como el monte, ¿sí? Se entiende que cuando lo menciona Mateo así, que es un lugar pues conocido. Y pues a través de las crónicas de los evangelios vemos que hay tres lugares específicos que menciona la Biblia que son muy conocidos, a donde Jesús hizo algunas cosas importantes. Por ejemplo, la multiplicación de los peces, de los panes y de los peces. Cuando Jesús cruzó el Galilea, o sea, el mar de Galilea,
y el otro es el Sermón del Monte. Son 3 lugares que los evangelios mencionan mucho. Pero hay algo muy importante. Aquí nos muestra a un Jesús, a un Señor como maestro. Eso es bien importante. A nosotros, aparte de que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro sustento, nuestra fortaleza, tenemos que aprender a ver a Cristo en las Escrituras como nuestro maestro. Dice él, y da las características de cómo un maestro bíblico debe de enseñar. Entonces, algo muy importante, Cristo nos considera sus discípulos, sus hijos también, pero quiero que nos vaya quedando clara esta parte. Él nos quiere enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Pero viene la parte B. Y es la parte donde vamos a entender, donde la carne se empieza a hacer así como que Él nos quiere enseñar, pero Él quiere hacer las cosas en orden y correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza bíblica, hermano, es algo que requiere orden en nuestra vida. Algo que requiere que nosotros le demos la importancia correcta a la enseñanza bíblica. Entonces Él es nuestro maestro, pero nos quiere enseñar. Y nos va a enseñar de una manera correcta. Y eso es algo muy importante. La enseñanza bíblica tiene una manera de transmitirse y de hacerse. Número 1, porque me ven así. Bueno, ahí en tu Biblia dice que Él se sentó. Esto tiene mucho que ver en el contexto judío, de que el maestro, cuando iba a enseñar a sus discípulos algo importante, el maestro se sentaba. Ahora, ¿qué hacemos nosotros hoy en la iglesia moderna? Pues estaría bien que yo me sentara, pero no es, o sea, no estamos habituados en eso. ¿Qué hacemos hoy nosotros en la enseñanza bíblica del siglo XXI? Bueno, al que le toca enseñar, permanece de pie. Y eso es muy importante. O sea, no estoy diciendo que, estoy enseñando el principio. Cristo se sentó, dice Él sentándose. Que cuando la gente estaba ahí, dice, va a venir algo importante. Y solamente, escúchame bien, se sentaba a enseñar a alguien que tenía la autoridad docente, la autoridad para enseñar. Entonces vemos la importancia el día de hoy de que no cualquiera puede estar de pie enseñando a la iglesia, tomando este principio. Tiene que ser alguien que ha sido constituido, alguien que ha sido llamado por Dios con el ministerio de maestro. Recuerda que en el pastor vienen incluidos algunos ministerios que Dios nos regala para poder hacer la obra que nos ha encargado. Una de esas es pastorear y otra de ellas es que nos da la capacidad de enseñar. O sea, un pastor debe tener la capacidad de enseñar, que son esos dones que vienen de parte de Dios. Pero aquí lo que yo quiero transmitir es lo importante. Cristo, hermano, se sentó porque iba a transmitir un mensaje importante. Y ese sentarse representa una autoridad docente. Entonces, ¿qué nos lleva hoy a la Biblia, a ti y a mí, a entender esto? Las enseñanzas bíblicas, hasta donde yo entiendo aquí, son serias, en orden y de manera, escúchale bien y anótale ahí para que no te enojes, de manera presencial. Gracias a Dios por el internet. No sé si estamos transmitiendo en vivo, no sé. Luego ya me dicen que transmitimos en vivo. Y digo, ¿por qué no me avisaron? ¿No? Para pues pasar con el maquillista, tú sabes, hermano. Un poquito de chinos. Pero hoy no le damos la importancia a ese tipo de enseñanza. Hoy hay una disputa entre yo recibo por internet, yo lo veo por el tuyú, etc. No, hermano. El principio bíblico
que es el que nos debe de regir a ti y a mí, es hacer un estudio en orden y un estudio de manera presencial. Mira, este es un principio que hemos aprendido. Mira, nosotros aquí en Casa de Oración no tenemos nada en contra de los niños. Pero los niños en una reunión con una predicación tan larga como yo la doy, y en un clima en el que estamos, un niño de 3, 4, 5 años, a los 10 minutos, él estaría incómodo en este lugar. Se ha designado un área en la parte de arriba de la congregación a donde los niños se dividen por edades y se les va ministrando la palabra de Dios. O sea, no los entretenemos, se les va ministrando la palabra de Dios, se les va ministrando la alabanza por edades. Y el niño, a través de eso, él puede estar ya ven que yo predico el Evangelio eterno, entonces él puede estar 1 hora, hora 10, 1 hora 20 minutos en un lugar inclusive adecuado. Es algo, es algo que a la iglesia le cuesta trabajo entender esto. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que vienen y quieren a fuerza tener a su hijo al lado. Muy, muy respetable, mamá y papá. Pero yo dudo que puedas mantener a tu hijo durante 1 hora 20 minutos entretenido, para empezar, que no te distraiga a ti, y en segundo, que no distraiga a los que están al lado. Entonces son cosas que son bien sencillas, ¿a poco no? Pero la carne se resiste a este orden, a este principio que está, ¿sí? Entonces, al momento de sentarse el Señor, Él está mandando una señal de que va a impartir algo importante. ¿Y cuántos sabemos que la palabra de Dios es demasiado importante para nuestras vidas? Entonces por eso se te dice, hermano, apaga tu celular. Porque si vienes aquí y estás esperando que te hable el jefe y te tienes que estar saliendo, pues yo creo que no sería provechoso tu tiempo aquí. Son cuestiones bien sencillas, hermano, pero que hoy vemos un principio bíblico que está ahí. Un principio que viene de parte de Dios. El Señor subió al monte, buscó un lugar amplio porque veía mucha gente y se sienta. Y se entiende, delante de Él estaban sus discípulos. Y detrás de los discípulos pues estaba la multitud. Entonces yo te quiero hacer esta reflexión. Cuando tú vienes aquí, ¿cómo te sientas? ¿Como multitud o como discípulo? Porque si vienes como multitud, vas a estar viendo la Biblia en tu celular y estás chateando, estás en el WhatsApp, estás viendo páginas de internet. ¿Qué sucede? Mira, nos damos cuenta. Y te voy a decir por qué nos damos cuenta: porque nos roban la señal del Wi-Fi. Si ahorita vemos cuántos están conectados, nomás debería estar mi máquina, pero hay una lista interminable. Entonces yo le digo, oye, ¿a quién le dice la señal? No, dice, se la roban. Ay. Nada más por cuestión de entender principios bien importantes, ¿no? Pero que venimos a este lugar con malformaciones mundanas. Venimos a este lugar pensando que este lugar, pues prevalece el amor de Dios y el amor de Dios nos permite hacer lo que se nos venga en gana. No. Dios nos llama al orden. Por eso hacemos todo dijo Pablo a la iglesia de Corinto, que tenía muchos dones. Dijo, hágase todo esto, pero en orden. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Entonces, cuando tú veas eso, que la gente se enoja y dice, no, yo quiero tener aquí a mi niño, es muy respetable, muy respetable. Porque nos vamos a meter en otras cuestiones. Pero creo que no es un ambiente propicio. Pues tanta gente tan grande y aburrida, ¿no? Allá están pintando, recortando y haciendo actividades paralelas a la palabra de Dios. Y hay otros ejemplos, ¿no? En donde Cristo se sienta para enseñar. Voy a dar nada más las citas. Marcos 4:1, Cristo sentado en la barca para enseñar. Marcos 4:1. Marcos 9:35, ¿sí? Él también
Él se sienta para enseñar. Marcos 13:3 habla aquí sobre las señales escatológicas, sentado Cristo. Y Lucas 4:20, que vamos a verlo posteriormente, ¿sí? Entonces aquí él se sienta a predicar en la sinagoga de Nazaret. Entonces Lucas 4:20, hasta ahí nada más son referencias. Y dice el escritor de Mateo, dice, él se sienta y abre, dice, su boca. Es bien importante. ¿Cómo nos va a instruir Dios? A través de algo que nos ha regalado a ti y a mí, que se llama 2 oídos y una boca. Estoy hablando de cosas bien sencillas, ¿no? O sea, ¿cómo Dios te va a instruir? Con alguien parado, alguien sentado, instruyéndote, hablándote, y Dios te ha dado la capacidad con 2 oídos para recibir lo que quiere Dios que entiendas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque es que yo por internet escucho todo el día el radio. Sí, pero estás platicando, estás en el celular y estás corrigiendo al niño. ¿Ya qué dijo el predicador? ¿Quién sabe? Pero tú sigues poniendo el radio. Y es lo que hoy muchos piensan. Escúchame bien, muchos piensan erróneamente que se están discipulando. Hermano, no pierdas tu tiempo. Te lo digo con todo respeto. No te engañes. Para poderte discipular te tienes que sentar a escuchar. Porque ¿quién nos dio la capacidad de oír? ¿Quién nos creó estos oídos? Mira, yo pensé que no sabían. Entonces es bien importante que cuando tú te sientas a escuchar de Cristo, entiendas que Él te va a hablar y que Él te va a instruir. Era algo muy importante. Los discípulos dejaron la multitud, dejaron el algarabío, y Cristo se sentó y dice, ellos fueron y se sentaron. Dijeron, nos va a hablar el maestro. Hoy, ¿qué hacemos en el tiempo moderno, hermano? Difícilmente tomamos estos principios. Y luego dice más, y les enseñaba, estoy parafraseando el versículo, y les enseñaba diciendo. Esta palabra enseñaba, aquí es algo muy importante, aparece en el griego en un tiempo imperfecto, ¿sí? Que quiere decir que en nuestro castellano, o sea, en nosotros, aparece, significa una acción continua y una acción repetida. O sea, Cristo siempre, continuamente y repetidamente nos va a estar enseñando. Eso es muy importante. O sea, uno de los principios que debemos de tener nosotros como creyentes es que cada domingo debemos de venir con la convicción de que el Señor nos va a instruir. ¿Cómo? A través de su palabra. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces, ahí vemos cosas muy generales, muy fáciles de entender. Cristo se aparta, se sienta, abre su boca y empieza ¿a qué? A enseñar. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Hay un orden en la enseñanza bíblica, hay una forma de hacerla, tiene una gran importancia, y como tiene una gran importancia, nosotros debemos de prestar atención a las palabras de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver, ¿y qué empieza a enseñarles? Bueno, ahí Cristo a partir del verso 3 empieza a enseñar bienaventuranzas. Él empieza a enseñar el carácter cristiano a través de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurados, del griego es la palabra makairos, que aparece ahí. Esta palabra bienaventuranza o makairos representa la felicidad o el gozo, pero de Dios. O sea, es parte de lo que de Dios es. Dios tiene felicidad y gozo, ¿sí? En esa parte de autosuficiencia de Dios. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Es parte de su carácter, una parte de la manera en la que es Dios. Él es gozoso, tiene felicidad, Él siempre habla así. Entonces, ¿sí? Y esto a través de su palabra, a través del Espíritu de Dios, cuando Cristo nos habla, pues nos transmite a nosotros el gozo de su palabra, ¿sí?
Es el gozo de la palabra que viene de parte de Dios a nuestras vidas, que debe estar por encima de toda circunstancia y de toda situación que podamos vivir. El gozo de la palabra de Dios que viene irradiando del carácter de Dios, que viene irradiando de lo que es Dios mismo, nos debe a nosotros producir en nuestra vida espiritual siempre el gozo, no importar las circunstancias a veces difíciles de la vida, ¿sí? Y es un gozo, hermano, que va más allá que lo que produce el mundo. Hoy la gente pues prefiere cosas materiales que le producen un placer únicamente momentáneo. Y ahorita vas y compras una pantalla al 60% y mañana te estás dando de topes porque ya no tienes para pagarla, ¿no? Es normal. Entonces, es así, hermano. O sea, lo que nos ofrece el mundo es un gozo muy diferente. Puede únicamente durar un tiempo, superficial y efímero, podríamos decir. Pero el gozo de Dios permanece siempre. Por eso Él nos estaba enseñando acerca de las bienaventuranzas. Entonces, el gozo del mundo puede ser algo vacío. En cambio, la palabra makairos nos habla de un gozo que se produce de adentro hacia afuera. Ese es el gozo del creyente. El gozo que viene en el carácter que nos vamos moldeando todos los días al de Cristo. El gozo que viene de adentro. Esta palabra makairos viene también del hebreo asher. El hebreo también significa asher, que también significa felices, pero cuando aparece en el hebreo, da expresiones de un júbilo. Mira, vamos a ver algunas versiones en el hebreo de esto. Vamos al Salmo capítulo 1, al verso número 1. Algo que produce felicidad. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ah, qué gozo es cuando te portas bien, ¿sí o no, hermano? ¿A cuántos dicen amén? Qué gozo es sentirse cuando se porta uno bien, ¿no? Ay, Señor, cumplí. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Trae felicidad a tu corazón que a pesar de lo que se puede vivir, tú permaneces en las verdades de Dios? Claro que sí, ¿no? Ahora vamos al Salmo 32, verso número 1. ¿Cuántos se sienten felices cuando el Espíritu Santo trae a nuestra vida la confrontación del pecado y nosotros vamos a Dios y nos rendimos y le pedimos perdón? ¿Cuántos han sentido esa felicidad? Aunque te diga el enemigo, no, Dios no te perdonó, cállate ya. Salmo 32:1, ¿estamos de acuerdo? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay, que dice, engaño. Qué bonito, qué hermoso es para nuestra vida, hermano, ¿sí? Cuando vamos a Dios y a pesar de lo que hayamos cometido, a pesar de lo pecado que hayamos hecho, vamos en arrepentimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros y vamos y derramamos nuestro corazón y sabemos que Dios nos ha perdonado. Entonces, ahora aquí el Señor le está hablando a sus discípulos y le está hablando a la audiencia. Pero el Señor está discerniendo algo. Está discerniendo que todos tienen una falsa alegría por las cosas, porque ellos todavía son muy carnales. Acuérdate, los acababa de llamar. O sea, eran convertidos bebecitos. Quiere decir, todavía estaban en las cuestiones del mundo. Entonces, Él discierne, el Señor, que en ellos, o sea, en todos los que estaban escuchando, discípulos y oidores, el Señor discierne que había una fachada de religiosidad. Y lo que Dios quiere llegar es al fondo del carácter cristiano para que esa fachada de religiosidad se caiga. Y verdaderamente, hermano, empecemos a manifestar la bienaventuranza las bienaventuranzas en nuestro corazón, ¿sí? Entonces Él empieza a ver eso y por eso les empieza a hablar de esta manera, porque recuerda, el hecho es que
había habido una gran alegría, un gran regocijo, porque Cristo había hecho muchas sanidades. Entonces, claro, pues eso trae alegría al corazón. A lo mejor a uno le enderezó el pie, a lo mejor, no sé, a otro pudo ver, no sé, y traía un gozo. Pero Dios dice, el gozo que tienes es un gozo de fachada, porque el verdadero gozo que debes de tener es el que viene de adentro, que solamente lo puede producir el carácter de Cristo que se va moldeando en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estás de acuerdo, puedes quitar tu cara de limón, no hay problema. ¿Por qué? Porque el hombre busca la felicidad en cosas vanas. El hombre le gustan las cosas, el hombre busca la felicidad en cosas que no tienen sentido. Bíblicamente podríamos tomar una frase: buscan la felicidad en cisternas rotas, que no hay nada. Entonces Cristo está hablando aquí de un gozo que no depende de las circunstancias, sino que brota del interior de las personas. Por eso Dios quiere enseñarnos, quiere instruirnos para que se vaya formando el carácter de Cristo en nosotros, y cuando venga la prueba, venga la tentación, el gozo que traes dentro brote hacia afuera. Pero no quiere Dios que tengamos la misma fachada de, yo te digo, hermano, ¿vienes feliz? Sí, sí, ayer fuiste a comprar, vienes contento. Pero son cosas efímeras, cosas que no sirven, cosas que al mundo le dan valor, pero a nosotros como cristianos, ¿qué valor nos puede dar un coche, una casa? ¿Qué valor te puede dar a tu vida espiritual eso? Nada. El verdadero gozo viene de adentro, de la relación con Dios, del carácter que se va formando en nuestra vida espiritual todos los días. Yo hablaba hoy en la mañana, ayer, hablaba con los hermanos que se congregan aquí, que acaba de fallecer la hermana, y hablaba con su esposo, con sus hijos, y les decía, tenemos que entender la voluntad de Dios. Pues si entendemos la soberanía de Dios y entendemos que Dios ya marcó el tiempo, pues tenemos que reconocer, y eso va a tener un gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la certeza es que algún día nos veremos allá. Esa es la certeza, ¿no? Y ayer despedimos a la hermana, orando con ella, le dijimos, hermana, váyase en paz, allá nos vemos. Y así es, hermano. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 16, al verso número 22. Dice Evangelio de Juan, capítulo 16, verso número 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, dice el Señor, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro ¿qué? Vuestro gozo. Entonces, cuando nosotros vemos al Señor, sobre todas las cosas, el gozo viene por delante. Hoy nosotros podemos estar tristes, como yo les decía ayer a Manasés y Urias, podemos estar tristes, y es bueno que estés triste, es tu mamá, pero debes de tener gozo en Dios, que solamente es un paso que ella nos va a dar por delante. Entonces, hermano, el verdadero gozo hace que nos mantengamos, que no venga un colapso en nuestra vida. Que a veces las pruebas llegan a ese punto, ¿no? A colapsarnos a nosotros como creyentes. Entonces el cristiano debe tener ese gozo que te hace permanecer sereno, permanente, y sabiendo que el gozo de Dios nadie te lo puede quitar. Nadie puede venir y robarte la comunión, el gozo con Dios. ¿Sí? Entonces, es lo que sí en estas bienaventuranzas está, ¿sí? Porque Él da la bienaventuranza, o sea, Él habla sobre la bienaventuranza y después dice que aunque te pasen ciertas cosas, tú debes de estar gozoso. Por ejemplo, dice en una parte de las bienaventuranzas, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Es una bienaventuranza. Luego dice, al final dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es ¿en dónde, hermano? En los cielos. Entonces aquí ya vamos a otro punto. Las bienaventuranzas, el gozo del creyente,
es entendido de que él no va a recibir en esta vida nada que lo conforte más allá de la esperanza de estar con Dios. Entonces, el gozo del creyente viene por la recompensa que Dios nos promete en el futuro. Eso se llama fe. Entonces, por eso a muchos de nosotros pues es difícil entender las bienaventuranzas, porque pues queremos algo aquí. No, las bienaventuranzas están enfocadas, ¿sí?, hacia lo futuro, hacia lo que viene de parte de Dios, ¿sí? Y todas vienen con una promesa de un galardón, de un regalo de Dios. Bienaventurados aquellos, leímos el verso número 3 de ahí, de la que vamos a tocar más adelante. Dice, bienaventurados los pobres, ¿qué? En espíritu, porque de ellos, aquí está el galardón en el futuro, porque de ellos es el reino de ¿quién? De los cielos. Entonces, hay que ser bienaventurados aquí, y te vamos a entender qué significa pobres en espíritu, pero la recompensa viene al futuro, y es algo que también hoy como iglesia no lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos muchas promesas de Dios que se van a cumplir, anótale bien ahí, en el futuro. Algunas cosillas Dios nos va a regalar aquí, pero la mayor parte de la recompensa de la vida cristiana representa un galardón que se entregará en la otra vida. Entonces aquí no voy a recibir nada. No, aquí vas a ser perseguido, ultrajado, vas a padecer enfermedad, vas a recibir malas noticias, sí, pero el carácter cristiano está formado en los principios eternos de Dios. Entonces, esto de la esperanza futura es algo del carácter cristiano que debe de estar constantemente, hermano, formándose en mi vida espiritual. Cada día que pase, una de las evidencias de mi crecimiento, de mi madurez espiritual, es que yo voy a añorar menos las cosas terrenales y voy a empezar a poner mi esperanza en las cosas eternas. Ahora, aquí hago un paréntesis. No estoy hablando que no trabajes, no comas, no te bañes, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ya no deseas cosas aquí, sino que son las cosas eternas, las que Dios ha prometido, ¿sí? Entonces, lo podemos decir, ir entendiendo que todo aquel que se dice ser hijo de Dios, que aspira a formar parte del reino de Dios, debe de empezar en esta vida a reflejar el carácter cristiano, ya aquí en esta vida. O sea, las recompensas vienen en el futuro. O sea, Dios nos ha prometido, aquí te van a difamar, van a mentirte en tu cara, todo eso, pero al final la recompensa de toda esta formación la vamos a recibir en el galardón que nos espera como hijos de Dios. Entonces, pero aquel que no conoce a Dios, aquel que no entiende este principio de que todo va para bien en el futuro, pues la Biblia dice que es un mentiroso, porque aquel que busca las cosas de este mundo, el beneficio de este mundo, pues no se entiende que es considerado como un hijo de Dios. El hijo de Dios espera las cosas eternas. O sea, ¿qué prefieres, hermano? A ver, vamos a ponerlo así ya. Vamos a aterrizar esto que estoy hablando. ¿Qué prefieres? ¿Una casa ahorita en Santa Fe o estar con el Señor en la eternidad? No, pues la Santa Fe, ¿qué tan grande, pastor? Mira, yo lo digo de broma, pero como no hay una cámara para que vean la cara. Ahora, Dios no está peleado con la prosperidad. El creyente no necesariamente tiene que ser un pobre con guaraches, con androjos, no necesariamente. Pero las cosas materiales para nosotros son pasajeras, son únicamente cosas que Dios nos ha dado para tener una permanencia en este mundo difícil, en lo mejor que se pueda. ¿Para qué crees que Dios te regaló una cama donde puedes descansar?
Pues para que te puedas reponer, porque mañana a lo mejor va a estar bien duro el asunto. Y necesitas estar físicamente bien. Entonces, todas estas bienaventuranzas en general describen el carácter de Cristo. Todas ellas, Él está hablando de su carácter. Y nosotros como sus discípulos debemos de reflejar las virtudes del carácter de Cristo. O sea, cuando Él está hablando de bienaventurados, los pobres, los mansos, todo eso es Él. Hablando de Él mismo. O sea, es algo bien importante. Él no nos va a pedir nada que Él no sea primero y nada que Él no esté dispuesto a enseñarnos. Eso es hermoso de parte de Dios. Te lo voy a repetir. Él no nos va a pedir nada que Él no sea primeramente y nada que no esté dispuesto a enseñarnos. Por eso Él se toma el tiempo para enseñarnos con su ejemplo a través de los pasajes bíblicos y a través de lo que el Espíritu de Dios hoy hace en nosotros, nos enseña lo que Él es. Y por eso Él nos demanda que nosotros apliquemos esto a nuestra vida. Vamos a ver todo esto que estoy hablando en Mateo capítulo 11, verso número 29. Hablando de este carácter de Cristo que nos va a enseñar. Mateo 11, 29. ¿Qué dice Mateo 11, 29? Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy, ¿qué dice? ¿Quién es el más manso y el más humilde de todos los hombres que ha existido en este mundo? Jesucristo, hombre. Luego dice más, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Otro ejemplo, Mateo capítulo 9, verso número 13. Nos pide misericordia. Mateo 9:13. Id pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿A qué, hermano? Al arrepentimiento. O sea, si Dios nos va a enseñar acerca de la misericordia, ¿quién es el mayor ejemplo para vivir esa misericordia? Él. Otro más. Efesios capítulo 2, verso número 14. Efesios capítulo 2, verso número 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Estoy bien? Efesios 2:16, ¿estoy bien? Sí. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Dios nos llama a tener paz con Él. ¿Quién es el medio por el cual obtenemos la paz? Cristo. Y Él se pone como ejemplo para hacer esa paz. Entonces, ¿qué podemos resumir en todo esto, hermano? Cristo no nos exige absolutamente nada de lo que Él no puede ser o Él no es. Él nos exige lo que Él primeramente es y Él está dispuesto a enseñarnos. Por eso, hermano, tenemos que tomar estas bienaventuranzas con la seriedad que dije al principio. Sentados, Dios nos va a hablar y Dios nos va a enseñar. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? Llegar a la tierra prometida, sí, pero para llegar a la tierra prometida se tiene que forjar el carácter de Cristo en nosotros. Si no, no vamos a llegar. Vamos a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Bien lo que dice la parte final. Hasta que Cristo sea formado ¿en quién? En vosotros. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? Hay ovejas que parecen abejas. Y enojadas, por cierto. Dice Cristo, dice Pablo, no importa. Lo que yo quiero, no importa lo que yo tenga que vivir, dice Pablo. Lo que yo quiero, Pablo, como maestro, es que el carácter de Cristo sea formado en ustedes.
Entonces aplicamos para todos, ¿no? O sea, todos, cada uno de nosotros, ¿qué debes de añorar en tu hermano, el hermano lija que Dios te ha traído a tu vida? Antes de que le ores a Dios, que descienda fuego, Señor, que el carácter de Cristo sea formado en él. Tu carácter, Señor, porque va a ser manso y humilde como tú, Señor. Y ya no va a ser lija para mí. Entonces, ese es el principio de las bienaventuranzas. Ahora vamos a ver la primera solamente en esta mañana, porque digo, ya no nos da más tiempo. Verso número 3, Mateo capítulo 5, verso número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, ¿qué dice? El reino de los cielos. Aquí vamos a entender de qué está hablando. Está hablando de pobres en, ¿qué dice? En espíritu. Ok. Aquí hay un juego de cuestiones, porque no necesariamente podemos pensar que un pobre en la condición social o económica sea muy receptible al evangelio y un rico por lo que tiene no reciba de Dios. No, porque la Biblia nos enseña que tanto un pobre como un rico se puede endurecer y no recibir el evangelio. Aunque sí también la Biblia nos enseña que es difícil, más difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene más puesta su dependencia en las cosas materiales y dice, teniendo todo en este mundo, ¿para qué necesito a Dios? Ese puede ser el pensamiento de un rico. Pero aquí lo que está hablando de pobres en espíritu. ¿A qué se está refiriendo de pobres en espíritu? Bueno, se está refiriendo a personas que son totalmente dependientes de Dios. Personas creyentes que aún el que ellos creyentes quieran hacer la voluntad de Dios, saben que no la pueden hacer bajo su propia capacidad, sino que tienen que depender totalmente de Dios. Esa es la pobreza en el espíritu. Depender totalmente de Dios. Yo te puedo decir esto, hermano, tú sabes que hay muchas cosas que Dios dice no en su palabra, me vas a decir sí. Y entiendes que no las debes de hacer, me vas a decir sí. Pero yo te voy a agregar, para que las puedas cumplir, aún sabiéndolas y entendiéndolas en tu corazón, tienes que depender de Dios para poderlo cumplir. Y ese es un principio para nosotros, hermano. Cuando nosotros empezamos a depender en nuestra propia capacidad, aún para obedecer a Dios, vamos a salirnos del contexto bíblico. Nosotros debemos tener esa dependencia de Dios, totalmente. Y es una de las cuestiones que debemos de desprendernos de todo lo material, de todo lo que podemos hacer nosotros, aún, escúchame bien, aún hasta en los aspectos materiales, aún hasta en la provisión más natural del alimento que necesitamos llevar a nuestra mesa, no depende de nuestras capacidades. Debemos de entender que dependemos totalmente de Dios. Aún si tú eres doctor, para que seas un buen doctor, debes de depender de Dios. Si tú eres un obrero, para que seas un buen obrero, tienes que depender de Dios. Desprenderte totalmente de esa providencia que viene a nuestra vida. Aún nosotros, hermano, ¿por qué? Porque a veces creemos que tenemos capacidades que podemos hacerlo nosotros por nuestra propia fortaleza o nuestra propia capacidad, y no es así. Tiene que haber una dependencia totalmente de Dios. Cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás haciendo aún las actividades más sencillas, hermano, debe de haber una dependencia de Dios en todo lo que hacemos. Aún estoy hablando, hermano, de lo más sencillo, desprenderte de trabajar. Porque yo te pregunto, hermano, ¿tú sabes que para obtener alimento en tu mesa tienes que trabajar? Me vas a decir, sí, para eso trabajo, pastor. Para eso salgo 8, 10 horas, 15 horas, no sé cuánto tiempo trabajes diario, para tener alimento en mi casa, tener provisión para mis hijos, tener una vida. Sí, está bien. Pero aún en ese pequeño detalle,
Tú debes de depender totalmente de Dios, porque el que te va a dar el trabajo, el que te va a sustentar y el que te va a mantener es Dios. Entonces, ¿el trabajo de quién es? Bueno, te invito al seminario que viene entonces, no voy a decir nada ahorita. El seminario el próximo sábado es para servidores, pero se llama mayordomía. Porque ¿sabías que somos mayordomos y no somos dueños de nada? Ni de nuestra propia vida. ¿Cuántos de ustedes trabajan por su cuenta? No tienen jefe. ¿Cuántos tienen negocio? Yo no hago nada, pero sí. A ver, levanten su mano. Ya, va para ellos y para todos. Los que trabajan por su cuenta. No, yo no tengo jefe, yo pongo mis horarios, pastor. Yo decido aquí. No. Tu tiempo ni siquiera es tuyo. Es de Dios. Ay, se lo dejo nada más. Digo, pregunté a los que tienen negocio, porque los que tienen horario de trabajo de 300 horas al día, pues dicen, no, pues me esclavizan, pastor. No. Pero eso es, cuando nos independizamos, una de las cuestiones que viene es que yo quiero ser dueño de mi tiempo, de mi vida, de mi trabajo. El cristiano dice, no soy dueño absoluto. Si no eres dueño ni del tiempo, mucho menos eres dueño de tu vida. Entonces hay una dependencia de Dios. Dice, bienaventurado, dice el Señor, feliz, macairos, plenamente gozosos de la dependencia de Dios. Hermano, ¿tú quieres hacerte un hombre feliz en la provisión de Dios? Si Dios te da 10, gloria a Dios. Si Dios te da 1, gloria a Dios. ¿Sabes cuándo va a haber abundancia de gloria en tu boca? Cuando dependas de Dios. Que puedes ganar 100 sin Dios, y aún ganando 100 sin Dios no te va a alcanzar. Pero puedes ganar 1 con Dios, y ese 1 con Dios no tienes idea lo que Dios hace. Esa dependencia de Dios. Entonces, dependerse aún, fíjate, una de las cosas que más nos cuesta trabajo dejar de depender en nuestras capacidades aún es en las cosas materiales. Porque cuando tienes dinero, vas y compras y muchas veces ni le preguntas al Señor. Pero es mi dinero, pastor, pues yo lo trabajé. Algo está pasando en tu corazón. Porque aún teniendo la capacidad del dinero y teniendo la capacidad de comprar, tienes que ir, Señor, ¿es el tiempo? ¿Es bueno que lo compre hoy? Y el Señor te va a hablar y te va a decir, no. Ay, Señor, pero ¿cómo está la oferta? Yo te lo digo porque es lo que más trabajo nos cuesta. Porque pensamos que nosotros podemos tener la capacidad de producir y de hacer y de sustentarnos. No, hermano. Todo lo que tú y yo tenemos, aún el llevarnos un pan a la boca, es por pura gracia de Dios. Y debemos aprender a depender de Dios, haciendo nuestra parte, es que queda aclarar. Porque no vas a decir que dependes de Dios si no sales a buscar trabajo y tienes a tus hijos muertos de hambre. Haciendo tu parte, trabajando, esforzándote, cumpliendo como hijo de Dios, siendo mejor, 10 veces mejor que todos los que están ahí, como lo fue Daniel. Pero lo que recibas es la dependencia de Dios. El apóstol Pablo lo entendió muy bien esto. Era un hombre, cuando él se convierte, se entiende que era un hombre prominente económicamente. Pero él aprendió a vivir totalmente de lo que Dios da. Mira, Efesios capítulo 4, verso número 12. Perdón, Filipenses 4:2, es que vi otra cita. Filipenses 4, verso número 12. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Gloria a Dios. En todo y por todo estoy, ¿qué dice? Enseñado. Así para estar saciado como para tener, ¿qué? Entonces aquí Pablo dice que el cristiano puede padecer hambre. No. Así para tener abundancia, como para tener, ¿qué dice? Entonces el cristiano puede tener necesidad.
Aunque canceles y digas no recibo, sí. ¿Y sabes cuándo va a venir esa escasez a tu vida? Cuando dependas de ti. Cuando tú digas, yo puedo, Señor, hazte un lado, Señor, yo aquí soy Juan sin miedo. Y vas a ver lo que va a suceder. Una de las cosas que se demuestra de la dependencia de Dios, de una dependencia que tenemos de las cosas que Dios nos da, aún en los aspectos más insignificantes de nuestra vida, habla de la buena administración de los bienes que Dios nos da en todo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso número 17. Primera de Timoteo capítulo 6, verso número 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las ¿qué? Disfrutemos. A ver, vamos a entender esto. Abundancia, ¿a qué se está refiriendo? Todas las cosas en abundancia. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que a todos nos va a llenar los graneros de trigo para disfrutarlo? No. ¿Sabes a qué se está refiriendo? Que Él reparte como Él quiere, pero si te tocó uno, para ti debe de ser abundancia. Si te tocaron 10, abundancia. Y ese 1 o ese 10 lo tienes que administrar correctamente. Dice el verso número 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Táchale ahí, hermano, esto está feo, dadivoso está feo. Generosos también táchale, no, eso no. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, ¿de qué, hermano? De la vida eterna. Una de las cosas que refleja que nosotros somos dependientes totalmente de Dios es que administramos correctamente lo que Dios nos da, aún el tiempo, hermano. Y te quiero hacer esta reflexión: ¿a cuántos Dios les ha permitido tener tiempo para venir y sentarse a estudiar y lo han desaprovechado? ¿Cuántos Dios les ha ordenado su vida de tal manera que puedes venir a sentarte a escuchar la palabra, pero prefieres cambiarlo por cosas del mundo? Entonces, hermano, yo quiero que reflexionemos sobre esto. Un pobre en espíritu es aquel que tiene esa dependencia totalmente de Dios. Aquel que está sensible y totalmente abierto a las demandas de la justicia de Dios. Él no se cree rico en lo que él es. Pobre, esta palabra pobre que utiliza aquí el escritor es una palabra que da el aspecto de un andrajoso, de una pobreza andrajosa totalmente. Y así nosotros debemos de ser andrajosos para nuestras propias capacidades, hermano, y debemos aprender a depender de Dios en todo lo que hacemos. Eso significa ser humilde delante de Dios. Pero sin embargo, hermano, hoy se nos olvidan estos principios bíblicos. Esta palabra significa entonces tú y yo, en todo lo que podemos hacer y nuestras capacidades que podamos tener aún de producir, de hacer, de enseñar, si lo hacemos en nosotros, ante Dios somos unos pobres andrajosos. Por eso tenemos que depender totalmente de Dios. Y es cuando nosotros, hermano, vamos a recibir el favor de Dios. Es como si fuéramos, entiéndeme de esta manera, un mendigo espiritual. ¿Has visto a esos hombres que desafortunadamente están en esa condición, buscando aún en la basura alimento? ¿Los has visto? Qué tremendo, dices, híjole, qué condición tan tremenda, ¿no? Bueno, así debemos entender, no podemos hacer nada nosotros en nuestra capacidad espiritualmente, debemos de depender totalmente de Dios, en esa dependencia de lo que Él quiere para nosotros. Y el ejemplo más grande de todo esto
Es la famosa parábola del fariseo y del publicano, que habla de ese tipo de dependencia. Y con esto voy a terminar. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, al verso número 10. Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era, ¿qué dice? Lucas 18, 10. ¿Estoy bien? Ok. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun uno como este publicano. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso número 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué dice?, enaltecido. Vemos esa parábola bien sencilla de entender, hermano. Bien sencilla de entender. Mira, cuando no estamos dependientes de Dios, aún el conocimiento nos envanece, hermano. ¿Cómo? ¿Por qué no me ponen a mí a orar si el que pasó a orar es feo? Ni siquiera lee la Biblia bien. Deberían ponerme a mí que diezmo, ayudo, sirvo. Y así estamos a veces, hermano, en el corazón. Cuando no tenemos dependencia de Dios, nos lleva a ser personas egocéntricas en nosotros, y no podemos ser humildes delante de Dios. Y lo triste de ese egocentrismo, de esa autosuficiencia, que nos puede sacar del camino con el paso del tiempo. Por eso dice: bienaventurados los mansos y humildes. Repito la cita bien correcta de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces la autosuficiencia, hermano, nos lleva a canales que no son correctos, a creer que por nosotros las cosas se dan. Y no, nuestra dependencia en humildad debe de ser hacia Dios en todo lo que tenemos. Aún, como dije, lo más sencillo para ti y para mí es tener una provisión en la mesa, aunque sea un bolillo. Porque Dios no nos ha dejado y no nos dejará, hermano. Pero aún eso sabemos que ese bolillo yo no lo gané con mi capacidad, sino viene por la dependencia que yo tengo de parte de Dios. Y si me tocó 1, gloria a Dios. Y si me tocó 10, gloria a Dios. Porque debo de aprender a ser buen administrador de lo que Dios me da. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, los andrajosos, que dependen totalmente de Dios, que no pueden hacer nada sin Dios. Y esto habla de comunión, de oración. Esto habla de permanecer en Él. Y la promesa de Dios en el futuro dice: porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ves esa afirmación? Si tú hoy dependes de Dios, si tú hoy todo lo haces buscando la dependencia de Dios, tienes entrada directa a su presencia, desde ahorita hasta la eternidad. Eso Dios lo promete. Entonces, las bienaventuranzas hablan de felicidad, hermano. Yo te hago esta pregunta nada más: ¿eres buen administrador de Dios cuando tienes? Sí. ¿Y cuando no tienes, qué? ¿Ah? Cuando Dios hace que las vacas estén flacas, ¿cómo estamos? ¿Ah? Pero sin embargo tenemos que aprender a caminar con Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en ella está nuestra instrucción.
En ella está, Señor, nuestro caminar contigo, porque es lámpara a nuestros pies, Señor. Ella nos instruye, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Tú tomas el tiempo, Señor, para instruirnos como nuestro maestro, para enseñarnos verdades y principios que se deben de ir arraigando en nuestro corazón para que nuestro carácter como cristianos se vaya forjando todos los días. Y todos los días que pasen, Señor, ir demostrando lo que tú eres en nosotros a través de nuestro caminar, a través de nuestro hacer. Te damos en esta mañana, Señor, te damos la gloria y te damos la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla, Señor. Eres el único Dios vivo y eres el único Dios verdadero, Señor. Por eso en esta mañana exaltamos tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre, y damos la gloria al único digno de recibirla. Y denle un aplauso grande en la exaltación a Jesús, Señor, al Señor, hermano.